Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. También otra razón por la cual presentamos a los niños es que en tiempos de Jesús, al nacer a los niños en el templo, y nosotros hemos adoptado esta misma tradición. Tal vez en otro momento les cuente la primera vez que allá, hace más de 50 años, hablamos con Orville para empezar a presentar a los niños. Y dice Lucas 2, 22 y 23, cuando se cumplió el tiempo, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que hay en la ley del Señor, que está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y creo que es un modo en que los padres principalmente, pero además todos los familiares que son muy cercanos a los niños, le expresan a Dios su intención de que ese niño siempre esté bajo la gracia de Dios. Esa es la intención. ¿Por qué lo presentamos? No es un acto ritual meramente, no es meramente una tradición. Queremos de corazón decirle: Señor, ten en cuenta esta vida hasta que Él pueda decidir por motu propio seguirte. Mientras tanto, mientras está bajo nuestra responsabilidad, te lo presentamos para que lo tomes en cuenta. Agrego solamente algo: no es que los niños que no tienen padres creyentes o padres espirituales están abandonados. Dios ama a todos los niños. Pero como padres queremos cumplir ese íntimo deseo de que nuestros hijos siempre estén bajo la gracia del Señor. Aleluya. ¿Y qué del bautismo? Ya que hoy también tenemos bautismo. La unión de nuestras vidas con el Señor es un proceso. Lo primero que ocurre, o que debería ocurrir, es la toma de conciencia de que necesitamos una vida limpia, con propósito, con sentido, y cuando tomamos en cuenta esa necesidad inherente a la vida, inmediatamente nos damos cuenta que tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que cambiar de actitud de vivir indiferente al Señor o tenerlo como algo más en la vida para que pase a ser el centro de nuestra vida. Y cuando eso hacemos, cuando tomamos esa conciencia en este proceso, lo primero que hacemos es entregarle la vida al Señor, como un acto concreto, específico, donde le decimos: Señor, hasta aquí yo manejé la vida como pensé que era mejor, pero desde ahora en más, Señor, yo quiero que vos seas quien maneje mi vida, quien dirija mi vida, quien me oriente, quien sea mi amigo, mi consejero, mi ayudador, mi salvador. Eso lleva en este proceso a abrir el corazón y a confesar los pecados. Hoy está bastante fuera de práctica o de buena prensa confesar los pecados. Pero saben, nos libera poder sacar lo que hay en nuestro corazón que nos martiriza, que nos duele, que nos ata, y poder abrirnos al Señor y contarle nuestra vida, que Él ya la sabe y la conoce, pero que nos libera a nosotros. Lo siguiente es lo que hoy vamos a hacer: el bautismo en agua. No es un rito de iniciación a una religión, no es salir de una religión, entrar en otra o entrar si nunca estuvimos en una. Es mucho más que eso. En el bautismo hay algo físico que hacemos, pero hay algo espiritual que ocurre. Y eso es lo que da tanto valor al bautismo. Por supuesto que lo que sigue al bautismo, y Dios lo hace automáticamente, es recibir el Espíritu Santo. Ya la vida no es ando solo, ahora ando con el Señor en mi corazón. Y lo que sigue en este proceso de unir nuestras vidas con Jesús es un crecimiento continuo en la amistad con el Señor. Si algo damos fe a aquellos que hemos
o que estamos todavía en este proceso, es que no hay nada mejor en la vida que ser amigo de Jesús. Hay algunos textos que arrojan luz de por qué bautizarse, por qué es necesario, cuándo hacerlo. La Biblia es muy clara en ese sentido. En Juan 3:3 dijo Jesús: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, el Señor lo entiende como entregar la vida a Cristo y bautizarse recibiendo el Espíritu Santo. Ya vamos a ver. Juan 3:5 sigue diciendo Jesús: yo te aseguro que quien nazca de agua, bautismo, y el Espíritu, quien no nazca así, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ven? Hay una doble situación. Nacer del agua, del hecho físico que hacemos con fe. Si no lo hago con fe, me mojo nada más. Entro seco, salgo mojado. Pero si lo hago con fe, sabiendo lo que hago y por qué lo hago, en el bautismo hay un valor inherente, es como un sacramento, algo que tiene valor por el hecho de hacerlo. Y allí el Señor agrega su Espíritu. Por eso dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y Jesús dice algo muy fuerte. Cuando Él ascendió a los cielos y tuvo que despedirse de los discípulos, además de mandarlos a que comuniquen a todo el mundo el Evangelio, les dice: el que crea, o sea, el que crea en Jesús, y sea bautizado, será salvo. Está poniendo como condición para ser salvo que hay que pasar por las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque si no muere a la vieja vida y no nace a la nueva, es un simpatizante, pero no alguien que está en el camino de Dios. Dice: pero el que no crea será condenado. O sea, si no se bautiza es porque no cree. Es un poquito dura esta palabra, pero es bueno saberla para entender la voluntad de Dios. Fíjense, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba ser bautizado? Él no tenía nada de qué arrepentirse. Sin embargo, dice acá Mateo 13 al 17, un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Le dijo: escúchame, Jesús, vos me tenés que bautizar a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar a vos? Dando a entender que el santo era Jesús y él era un hombre pecador como nosotros, así que tenía que ser invertido. ¿Quién bautizara a quién? Y el Señor, ¿qué le contestó? Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Yo creo que si Jesús no se hubiera bautizado, hoy tendríamos muchísimos teólogos que hablarían de no bautizarse o que no es importante. Pero el hecho de que Jesús lo haya hecho indica que todos los demás debemos hacerlo. Dice entonces: Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Ven cómo se hace el bautismo? El bautismo significa inmersión. Bautizarse significa sumergirse. Tan pronto como subió del agua, se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dios Padre no aguantó. Dios tiene emociones, es interesante. ¿Se imaginan a Dios Padre viendo a Jesús en la fila de los bautizados, de los de bautizarse? Porque Jesús era muy correcto, no se pasó adelante y dijo: pará, que viene el Mesías. No. Se puso en la cola como todos los demás. Cuando llega Juan dice: no, pará, ¿qué vamos a hacer? ¿Bautizarme o a mí? No. Tiene que cumplirse todo como Dios lo provee. Y cuando Jesús se bautiza, yo no sé si Juan lo habrá bajado así o como hacemos nosotros, pero de alguna manera se sumergió y al salir el Espíritu Santo viene sobre él y Dios, que estaba en el trono, me imagino que se paró y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y saben, cada vez que alguien se bautiza y pasa de las tinieblas a la luz, el Señor también dice que hay regocijo en el cielo. Aleluya.
en todo bautismo hay acciones que hace la persona que se bautiza y acciones que hace Dios. Por eso es algo que tiene una connotación más allá de lo físico. ¿Qué hace la persona? Fíjense, vamos a leer Hechos 2, 36 al 38. Cuando empezó la iglesia, la primera iglesia cristiana, los apóstoles predicaron, la gente se dio cuenta que había vivido sin Dios y le preguntan, varones, ¿qué haremos? Y esto contesta Pedro, sépalo bien, casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Kyrios, dice el original, Señor absoluto, jefe, el que manda, el que dirige, y Mesías, o sea, Salvador. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? Y esto contesta Pedro, arrepiéntanse, cambien de actitud y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y sigue ahí dando promesa para todos los demás. Pero miren, ¿qué ocurre en el bautismo? Lo que la persona tiene que hacer es arrepentirse, o sea, cambiar de actitud y bautizarse. Es un hecho físico, decidido por la persona. ¿Qué hace Dios? Lo primero y maravilloso, perdona los pecados. Y lo segundo, nos provee de su propia presencia, el Espíritu Santo. ¿Ven por qué es necesario bautizarse? Hay algo que ocurre ahí, hay un hecho espiritual. Nosotros vemos a alguien que entra seco y sale mojado, bastante emocionado la mayoría de las veces. Pero Dios ve otra cosa. Dios ve una tumba, alguien murió, pero no murió solo, lo acompañó Jesús y resucita una nueva vida también junto con Jesús. Leo esto para terminar, que es lo que acabo de decir. Romanos 6, 4 y 5. Dice así, la versión en lenguaje actual. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. ¿Ven? Hay una tumba ahí. La persona muere. Nosotros lo vemos entrar abajo del agua. Dios ve a alguien que murió. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en la nueva vida. ¿Se dan cuenta el valor del bautismo? Aleluya. Por eso presentamos a los niños. Queremos, Señor, que este o esta, cuando tenga conciencia, que vaya contigo, que se una a vos con todo su corazón, que haga su decisión, se bautice y te siga. Y cuando ya llegan a cierta edad, la Biblia, miren, ¿saben cuánto tiempo tardó el que más tardó en bautizarse, según la Escritura? Fue Pablo. 3 días tardó Pablo en bautizarse, desde que aceptó al Señor hasta que se bautizó. Todos los demás bautismos que registra la Biblia fueron inmediatos a la conversión. Y tampoco la Biblia registra el bautismo de ningún niño, ni ningún bebé. Ahora usted dirá, ¿por qué bautizamos a algunos medios chiquitos? Nos jugamos una carta de gracia. A mí me gusta bautizar cuando ya tienen más edad y conciencia. Pero Herma, ¿a qué edad te bautizaste? A los 5 años. El Espíritu Santo vino sobre ella, medio se deslizó al piso llorando. 5 años. Y no digo la edad que tenés, pero hasta ahora sigue firme en el Señor. Amén, amén. Así que son 62 años en el Señor. Aleluya. Por eso jugamos una carta de gracia con los chicos. Van a tener que entender mucho más cuando crezcan. Pero creemos que en su corazoncito Dios puede trabajar y hacer que sean llenos de la vida de Dios. Por eso los bautizamos y por eso ellos tienen que tener fe, pero los papás, los abuelos, los tíos, los primos, todos también tienen que tener fe por ellos. Amén.
Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.